Pues continuamos con nuestro estudio de la hermenéutica, de la interpretación bíblica y comenzamos a avanzar ya a otro tema. Y hoy vamos a iniciar acerca de el contemplar el mensaje conjunto de la Biblia, ver la Biblia como una unidad. Y en primer lugar, el principio de lo que se conoce como la analogía bíblica o la analogía de la escritura. La palabra analogía quiere decir que hay una relación de semejanza entre cosas distintas, dos cosas que no son iguales, pero guardan una relación entre sí. La Biblia es el mensaje de Dios y nos presenta ese mensaje en diferentes maneras. El texto a veces es narrativo, otras veces es poético, a veces es historia, otras veces es doctrina, otras veces es profecía. Los escritores son diferentes, la época es diferente, los contextos también. Así que hay una gran variedad, pero la Biblia es una unidad. Y hay un principio que ya hemos recordado muchas veces, el que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2 y el capítulo 3 y versículo 16, y dice que toda escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, se trata de un único libro de un solo autor o de un libro escrito del mismo autor a través de diferentes escritores que Dios eligió, pero el autor es el mismo, es el Espíritu Santo que les guió. Y por eso Pedro también lo reafirma en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 20 y 21, cuando nos dice que la interpretación no es personal y dice que la escritura pues, fue hecha por hombres inspirados por el Espíritu Santo que hablaron de parte de Dios. Y por ese motivo, pues también entendemos que toda la escritura no tiene errores en los originales. Ahora, esta unidad es importante porque entonces no puede haber contradicciones entre una parte y otra, si es el mismo autor que está escribiendo y ese autor además es Dios. A veces puede ocurrir que nos parece que una parte contradice a otra y esas contradicciones aparentes pues tendremos que resolverlas ¿cómo? Pues considerando el mensaje conjunto de la Biblia. Eso es lo que nos va a guiar cuando encontremos un pasaje que parece que contradice a otro. Precisamente los falsos maestros son los que toman textos aislados y que no toman en cuenta todo lo que dice la Biblia sobre un tema. Y hay algunos temas, algunos versículos que pueden dar una idea sobre un tema, pero que realmente no es correcta cuando se ve a la luz de toda la Biblia. Y eso es un poco como si un juez en un juicio pues escucha a un testigo que hace una declaración que parece que va en una línea y ignora el testimonio de todos los demás testigos, ¿no? Pues el juez tiene que escuchar a todos para hacerse la composición de realmente qué es lo que ocurrió y qué es lo que hay que entender en esa historia. Así que por eso insistimos que para llegar a una conclusión sobre cualquier tema bíblico, pues necesitamos conocer bien toda la escritura. O sea, para interpretar algo tenemos que conocer el resto del contenido de la palabra de Dios. En este caso tenéis una pieza de un puzzle, de un rompecabezas. Y bueno, pues a lo mejor alguien puede tener idea qué puede ser eso, ¿no? Esa pieza. Eh, Seguramente surgen varias ideas qué podría ser. Y bueno, pues esa pieza así sola, aislada, uno podría decir, bueno, pues es tal o cual cosa. Por eso es importante ver el cuadro completo, ¿no? Y ahí vemos el puzzle con el cuadro completo, donde da sentido a esa pieza y de qué se trata y qué es lo que es. Entonces, así es con la Biblia lo mismo, con un versículo, con un capítulo, con un pasaje, con un tema, tenemos que verlo en el conjunto de las escrituras. Y en ese sentido hemos insistido también en la necesidad del conocimiento bíblico amplio, un conocimiento amplio de las escrituras. El apóstol Pablo, en la carta que escribe para la Iglesia Universal, la carta a los Efesios en el capítulo 4, dice en el versículo 11 que el Señor dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
y luego dice para que lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios, y termina esa porción diciendo para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, con la astucia de los hombres por las artimañas engañosas del error. Así que es importante aprender los unos de los otros, es importante el estudio bíblico personal, pero también colectivo en la iglesia, donde podemos aprender ese conocimiento pues más amplio de las escrituras. En mi opinión, los hermanos, los creyentes, hace años, cuando yo era niño, cuando era un adolescente, pues en general tenían poco conocimiento humano, eran hermanos sencillos, muchos de ellos marineros que apenas sabían leer y escribir, pero tenían buen conocimiento bíblico. Hoy la masa de los creyentes probablemente tienen muy buen conocimiento y formación secular, con muchos conocimientos, carreras. Temo que hoy escasea el conocimiento bíblico. Lo deseable son los dos, pero si tuviera que elegir, creo que es más importante el conocimiento bíblico que el humano, ¿no? Sin despreciar el humano. Entonces vamos a ver, como siempre, los ejemplos nos ayudan mejor a entender la importancia de lo que estamos diciendo. Voy a poner aquí algunos textos y a ver qué opinamos o cómo los entendemos. En el Salmo 51, en el versículo 5, son palabras del rey David, y él dice: He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Tomado así, este texto solo podría parecer que la relación sexual es un pecado, porque dice que su madre le concibió en pecado, que fue un acto de pecado. Evidentemente, si conocemos el resto de las escrituras, sabemos que la sexualidad, que el sexo dentro del matrimonio no es algo malo, sino todo lo contrario, es una bendición de Dios, que Dios ha aprobado y Dios bendice, y es el propósito de Dios, además, con el cual nos ha creado con esa capacidad. En Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, dice que los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos. En el capítulo 2, de nuevo, cuando crea a la mujer, dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y lo mismo enseña el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, que esa relación matrimonial dice que es honrosa, y además el lecho matrimonial sin mancilla. Bueno, he puesto ahí cómo lo traduce la Reina Valera actualizada, que lo pone quizá aún más claro. Dice: honroso es para todos el matrimonio y pura la relación conyugal. Con lo cual tenemos que entender que el Salmo 51 está diciendo otra cosa. Y aquí la respuesta está con la analogía de toda la escritura. ¿Y qué es lo que dice la escritura acerca de este tema? Y ya hemos visto que la escritura nos enseña que el tener relación sexual en el matrimonio no es pecado. Entonces hay que buscar esa armonía. Y en el propio Salmo pues podemos encontrar una explicación en el versículo anterior, ¿no? En el versículo 4. El pecado al que se refiere David es su propio pecado, que él había cometido. Está confesando un pecado que era suyo, no de sus padres. Lo que ocurre es que lo relaciona con esa herencia que recibimos todos de nuestros padres, pero desde nuestros primeros padres, desde Adán y Eva, ¿no? Y esa naturaleza pecaminosa que todos vamos arrastrando y transmitiendo de generación en generación es la que nos lleva, a veces nos arrastra a cometer nosotros nuestros propios pecados. Así que ese sería un ejemplo. Otro ejemplo muy mencionado muchas veces, ¿no? Y no sé cómo lo entendéis vosotros, este versículo de 1 Timoteo 2, versículo 15. Está hablando de la mujer. Y cuando habla de la mujer aquí en este versículo, dice que se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y en santidad con modestia. Y claro,
Aparentemente, leído así, sin más, diríamos que el texto dice que una mujer para salvarse, pues necesita tener hijos. Y eso no es ninguna tontería porque hay muchos que lo han predicado y lo han enseñado así, de que ese versículo enseñaba que había que tener todos los hijos que fuera, porque si no la mujer no se salvaría. Bueno, ¿cómo respondemos a la interpretación, ¿no?, de este texto? ¿Cómo lo interpretamos? Lo que es claro es que el Evangelio nos enseña con toda claridad cómo se salva una persona. Y en ningún lugar el Evangelio enseña que uno tenga que tener hijos para salvarse. La salvación siempre, siempre, Jesús así lo predicó, los apóstoles también, viene por creer, por la fe, y además Pablo aclara, no por obras. Si fueras engendrando hijos sería una obra. Entonces, la analogía de la Escritura, ¿qué es lo que dice la Escritura acerca de la salvación? Nos indica que tenemos que buscar otra manera de entender ese versículo. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, pues aquí en este caso tenemos dos. Una es poder entender que la palabra salvar, el verbo salvar, en el Nuevo Testamento no siempre se refiere a la salvación eterna, se refiere a veces a la santificación y podría pues, referirse en este caso a esa santificación que se desarrolla en el creyente cuando hace la tarea para que Dios le ha encomendado, ¿no? En este caso, pues si una mujer tiene el privilegio de ser madre, pues una de sus tareas que Dios le está encomendando es la de criar a sus hijos. Y entonces, bueno, pues podría ir en ese sentido de que una manera de desarrollar la santidad pues es atendiendo a esa responsabilidad que ha recibido de parte de Dios. También es posible entenderlo de otra manera y es entendiendo qué es lo que podría estar contestando el apóstol Pablo, qué ideas circulaban en la sociedad entonces que tal vez hacían necesaria esta afirmación. Y parece que efectivamente en el mundo de contexto de los gnósticos, recordáis que los gnósticos enseñaban, creían que la materia era mala. Entonces, si la materia es mala, tener hijos, que es producir una materia mala, sería reproducir lo malo. Y por eso los gnósticos decían que una mujer para salvarse no podía tener hijos. Entonces, probablemente Pablo está respondiendo a esa idea y poniendo precisamente todo lo contrario en valor a las madres, a las mujeres que tienen hijos, y diciendo en su respuesta eso, que una mujer, si tiene hijos, se salva, no va a ser condenada por tener hijos. No, la mujer engendrando hijos se salva, siempre y cuando, y aquí hay un condicional que añade el apóstol Pablo, si permanece en la fe, es decir, si su profesión de fe, cuando dice que se convirtió, es verdadera, ¿no? Porque persevera, porque muestra los frutos de la conversión, como son el amor, también la santidad y esa modestia que debe tener un creyente. Así que encontramos una explicación a este pasaje y no caemos en el error de pensar que sea necesario tener hijos para salvarse. Otro posible texto, otro caso que encontramos también que nos llama la atención, en este caso en el Antiguo Testamento. En el libro de Samuel, en el segundo libro, en el capítulo 24, dice que el Señor se enfadó mucho con David o con Israel, con la nación de Israel, y dice que el Señor incitó a David contra ellos, es decir, para que el Señor provocó que el Señor tuviera esa ira contra su pueblo y que Dios le incitó a David a hacer un censo de Israel y de Judá. Claro, uno leído así el versículo parece decir eso, ¿no? Que Dios incitó a David a hacer algo que Dios no estaba de acuerdo. Claro, eso no es propio de Dios. Dios no puede hacer tal cosa. Además, Santiago nos lo enseña con claridad. Dice que Dios no tienta a nadie. Entonces tenemos que recurrir, y en este caso tenemos una herramienta que es el pasaje paralelo.
La misma historia se relata en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21 y el versículo 1. Y en ese texto dice que fue Satanás que se levantó contra Israel y Satanás fue el que incitó a David a hacer un censo de Israel. Así que viene a decir que no fue Dios realmente, sino que fue Satanás. Claro, entonces parece que hay una contradicción. En un sitio dice que Dios incitó a David y en el otro dice que Satanás fue el que incitó a David. Bueno, está claro que Dios no puede ser, lo decíamos antes, el motivo por qué Dios no puede incitar a alguien a hacer el mal. Y la explicación, pues aquí la encontramos en la manera de hablar de los hebreos. Los hebreos, cuando algo sucedía, fuera bueno o fuera malo, al final lo atribuían todo a Dios, en el sentido de que unas cosas Dios las hace, pero otras Dios las permite. Y cuando Dios las permite, decían, pues por algo es que lo permite, y de alguna manera es como si Dios lo hiciera, pero Dios no causa el mal, Dios no provoca el mal, Dios no hace daño, Dios no incita a hacer el mal, pero al permitirlo, pues los hebreos lo describían de esa manera como si Dios lo estuviera haciendo y entendiendo además que cuando Dios lo permite siempre es para un buen propósito. Hay otra historia y probablemente hay más que también nos plantea este mismo conflicto, ¿no? Entre comillas. Y es cuando Saúl, ¿acordáis la historia del rey Saúl? Cuando dice que le venía un espíritu malo y se ponía violento y había muchos problemas. Y el relato bíblico en el libro de Samuel, capítulo 18 y el versículo 10, dice, un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. Leído así, parecería decir que fue Dios que le envió el espíritu malo. De nuevo Santiago nos corrige y dice, no, Santiago dice, toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Y precisamente en ese capítulo 1 Santiago está argumentando diciendo que Dios no tienta a nadie, que el mal no puede venir de Dios, que el mal viene de nuestra naturaleza humana y caída. Ahora, es cierto que el enemigo no puede hacer daño sin el permiso de Dios. Recordad la historia de Job. Dios le puso límites a lo que podía hacer. Recordad en el Nuevo Testamento cuando Jesús mismo le dice a los apóstoles que Satanás os ha pedido para zarandearos, pidió permiso al Señor. Así que el Señor no es el que hace esas cosas, pero las permite, y esta es una manera que tenían de hablar los hebreos acerca de cómo interpretaban las cosas que ocurrían. Ahora, en este texto de Segunda Samuel, de Primera Crónicas, ya que de paso estamos con ello, y porque es un tema que a veces se ha comentado, yo lo he escuchado, eh, algunos han concluido que Dios prohíbe hacer censos. No podemos hacer censos del pueblo de Dios porque mira lo que le pasó a David. Y otra vez aquí, ¿cuál es la respuesta? ¿Está bien o no está bien hacer un censo del pueblo de Dios? Pues tenemos que recurrir a este principio que estamos considerando, el de la analogía de la escritura. Es decir, ¿qué dice la Biblia en otros pasajes acerca de este tema? Y encontramos que hay numerosos casos y ocasiones en las que Dios ordenaba que había que hacer un censo. Desde el libro de Éxodo, donde había que hacerlo para saber lo que había que darle al Señor, en el libro de Números para seleccionar los que tenían que ir a la guerra, o también para organizar el servicio de los levitas. Había servicio de levitas y había que hacer un censo de los levitas para organizar el servicio. Y así hay muchísimas más ocasiones donde hacer un censo no era nada malo. En cierto sentido, incluso en el Nuevo Testamento, pues el día de Pentecostés y en otra ocasión posterior, más o menos, aunque fuera a grandes rasgos, se contabilizó el número de convertidos, porque dice, se convirtieron como 3.000, ¿no? Y luego 4.000. Y Pablo informaba en sus cartas a las iglesias del crecimiento numérico, que las iglesias aumentaban en número. Y aunque no de números exactos o precisos,
pero sí que había una evaluación y se veía si la iglesia crecía o no crecía. Por lo tanto, no debe haber nada malo en que se hagan censos. Entonces hay una explicación por qué el caso de David sí fue malo. Bueno, porque si leemos en Primera Crónicas el relato, después del versículo 1, el versículo 2, dice que David ordenó con un motivo ese censo. Dijo, haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Era para medir sus fuerzas. En lugar de confiar en Dios frente a las batallas que tuviera por delante, él quería saber él con qué fuerzas contaba, en lugar de pensar en que si Dios le mandaba una batalla, no tenía que medir las fuerzas, tenía que ir. Y si Dios le decía que no fuera, pues tenía que no ir. Y además, en 2 Samuel lo reconoce David mismo, dice, yo he pecado haciendo este censo. Entonces, la importancia, ¿no?, de no coger un texto solo para llegar a una conclusión. Necesitamos la analogía que dice el resto de la Biblia. Otro texto más, y esto hasta puede ser un trabajo, podría ser un ejercicio a hacer, ¿no? El tema de la salvación. En la carta de Santiago, y aquí tenéis Santiago capítulo 2, versículo 24, se afirma lo siguiente: veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Lo dice bastante claro, ¿no? El hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Tomado así ese texto, entonces confirmaría que para salvarse, parece decir que hacen falta las obras también, además de la fe. Pero claro, tenemos otro texto en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que no solamente habla de que somos salvos por la fe, sino que además afirma no por obras. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Hay una aparente divergencia. Santiago dice justificación por las obras y no solo por la fe. Pablo dice salvación por medio de la fe y no por obras. ¿Y cómo resolvemos estas afirmaciones aparentemente contradictorias? Bueno, lo primero que hay que ver es el contexto en el que se dijo. ¿Por qué se dijo cada una de estas afirmaciones? Los dos son cartas diferentes. La carta de Santiago es una carta práctica, habla de cuestiones prácticas, de la conducta cristiana práctica. Efesios habla, por lo menos los primeros 4 capítulos, es una carta doctrinal, está dando la enseñanza acerca de la doctrina. Entonces Santiago, viendo un poco más arriba, versículo 18, de qué está hablando, pues está respondiendo a esas personas que dicen que tienen fe y dice, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, ¿no? Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Entonces está hablando no de que se salva por las obras, sino de que las obras son la muestra, la evidencia de la fe. Y por lo tanto, si hay fe, tiene que haber obras. No te salvan las obras, pero las obras no se pueden separar de la fe. Creo que se puede llegar a entender, ¿verdad? Y pone un ejemplo, además, para entenderlo. Santiago pone el ejemplo de Abraham y dice, mira a Abraham, que él llevó a su hijo para ser sacrificado, ¿no? Actuó en fe, pero actuó, no se quedó solo con la fe. Ahora, ¿qué es lo que justificó a Abraham? ¿El sacrificio de su hijo? No, porque no llegó a hacerlo siquiera. Dice que fue justificado por el acto de fe, por ir y ponerse en marcha, pero por la fe. Así que podríamos incluso decir y matizar que cuando Efesios dice que somos salvos por la fe y no por obras, no es lo mismo, no dice salvos sin obras. La salvación no es por las obras, pero no hay fe verdadera sin obras. Esto es cómo compaginamos los dos pasajes. ¿Entendemos eso? La fe produce obras
Si no hay obras, es que no hay una fe verdadera. La fe sí es la que salva. Las obras no salvan. Un no creyente puede hacer obras, pero la fe tiene que ir acompañada de las obras. Otro pasaje que algunos han utilizado por otra doctrina que conocéis mejor, que es la adoración incluso de postrarse ante ídolos. Hay un texto en Hebreos capítulo 11, versículo 21, que el texto original permitiría traducirlo de manera que justificaría como postrarse ante una imagen. Y claro, algunos que creen eso, que el creyente no está mal que se postre ante imágenes, pues podrían usar esa traducción. En Hebreos 11:21, José está para morir, ¿no? Y se está despidiendo ahí de sus hijos y dice que adoró en la Biblia de las Américas, y Reina Valera creo que lo dice igual, apoyado sobre el extremo de su bordón. En la Septuaginta, bueno, en realidad, antes decir que ese texto sería válido, la traducción del original, adoró hacia la extremidad de su bordón, es decir, haciendo un acto de adoración hacia el extremo de su bordón y entendiendo que tal vez ese extremo contenía una imagen y entonces estaba como postrándose ante una imagen, una representación de Dios en ese bastón que él tenía. Y en la Septuaginta, la versión de los 70, pues traduce algo así en esa dirección, dice adoró hacia la punta de la vara de él, es decir, su gesto de adoración fue hacia ese extremo de la vara. Otra traducción que no es mala, una traducción católica, es Torres Amat, dice adoró o se inclinó profundamente delante de la vara de gobierno que llevaba José. O sea, un poco apuntando en esa dirección, ¿no? De que fue un gesto de adoración hacia ese objeto. Y algo también bastante parecido, la versión interconfesional, creo que es de la Sociedad Bíblica, también tradujo, adoró a Dios inclinándose sobre la empuñadura del bastón de mando de José. Bueno, esta, como veis, es una expresión más ambigua, ¿no? Que caben las dos opciones, porque claro, es una traducción interconfesional. Claro, frente a esta posible traducción alternativa, aplicamos el criterio de la analogía de la Biblia. Pues, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Es correcto inclinarse hacia un objeto para adorar a Dios o no es correcto? Y es claro en todas las escrituras que se condena ese gesto, ¿no? De postrarse ante los ídolos, desde Éxodo capítulo 20, Mateo 4, cuando Jesús dice al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los ángeles en Apocalipsis ni siquiera ellos permiten ni admiten la adoración. Así que la escritura en ningún otro lugar podría apoyar esa traducción alternativa que sugeriría que José adoró inclinándose hacia un objeto que podría representar a Dios. Y de hecho, es interesante que hay buenas traducciones católicas que también recogen el sentido correcto en la traducción. Y voy a citaros dos de ellas. Una es la Biblia de Jerusalén, y ellos traducen directamente se postró apoyado en el extremo de su bastón. Ni siquiera incluye la palabra adoración, pero entendió claramente que el bastón fue usado para apoyarse. Y lo mismo la Nácar Colunga, otra buena traducción católica, dice apoyándose en la extremidad de su báculo. Así que ellos entendieron claramente que eso era el sentido de la traducción. Bueno, pues hasta aquí lo que es este principio de interpretación bíblico que llamamos la analogía de las escrituras. Ver siempre qué dice el resto de la escritura acerca de eso. Bien, no sé si tenéis alguna pregunta o comentario sobre lo que he dicho hasta aquí, antes de pasar a un segundo tema esta noche. Si no, también al final, como siempre, tendremos oportunidad de retomar todo esto.
Vale, pues la segunda cuestión para hoy es la aplicación de la verdad que descubrimos en la Escritura. Toda lectura de la Biblia, todo estudio bíblico, toda predicación de la palabra de Dios debe conducir siempre a una aplicación. Si no hay aplicación, no es un mensaje de Dios, es solo información. Tendremos información de lo que dice la Biblia, pero para que se convierta en un mensaje es necesaria la aplicación de lo que hemos leído, de lo que hemos escuchado o de lo que estamos predicando. La pregunta es cómo se hace la aplicación de la Biblia, cómo hacemos una buena aplicación. Bueno, la aplicación requiere primero la interpretación. Sin una buena interpretación, tampoco haremos una buena aplicación. Una ilustración que alguien hizo hace un tiempo es curiosa, ¿no? De cómo una mala interpretación nos puede llevar a una mala conclusión. Decía un sabio, tras quitarle una pata a una araña, le dijo: araña, camina. Y la pobre araña salió corriendo asustada. Le arrancó otra pata y otra con la misma frase y la misma reacción de la araña, cada vez más aterrada. Finalmente el sabio le arranca la última pata y le grita: camina, camina. Y la araña se quedó inmóvil. El investigador escribe su conclusión en su bloc de notas y dice: cuando a un arácnido se le arranca la última de sus patas, queda completamente sordo. Bueno, pues claro, es una conclusión que parece que tiene sentido, pero es equivocada, ¿verdad? No camina porque no se mueve porque no tiene ya ninguna pata para caminar. Por eso que cómo interpretamos es muy importante. Entonces, primero tenemos que entender lo que dice el texto, por qué lo dice, para quién se lo dijo, entender sus palabras, cuál fue el motivo por el que se escribió, el contexto, cuál es la enseñanza que quiso dar, ¿no? Cogemos, leemos el pasaje y el Señor qué es lo que quiso enseñar en aquella ocasión, en aquel momento. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Y después viene la aplicación. La aplicación que no es lo mismo que interpretar. La aplicación puede ser a un individuo, puede ser una aplicación para la iglesia, puede ser una aplicación para un grupo determinado de personas, puede tener varias aplicaciones. Y si lo hacemos sin una interpretación correcta, podemos hacer una aplicación también que no tiene nada que ver con lo que enseña el pasaje. Como ya hemos también dicho, solo hay una interpretación, pero puede haber varias aplicaciones. Y para aplicar hay que seguir los mismos criterios de la interpretación, es decir, que sea coherente con lo que dice, con el significado de las palabras y coherente con el propósito con el que se escribió. Por ejemplo, si estudiamos un personaje de la Biblia, un personaje del Antiguo Testamento, pues no tenemos que ir a estudiar, vamos a estudiar José buscando a ver si tiene un parecido con la persona de Jesús, si es un tipo de Jesús, a ver qué significado simbólico tiene la vida de José. No, primero tenemos que estudiar la historia de José, estudiar su biografía y qué es lo que aprendemos de ella. Y después de haber entendido su historia, pues a lo mejor sí podemos sacar alguna aplicación, esa tipología, ese parecido que tiene con Jesús. Lo mismo con promesas. Este es otro tema aún más delicado, quizá, y más importante, que son las promesas del Antiguo Testamento. Claro, ¿aplicamos para nosotros una promesa del Antiguo Testamento? Bueno, pues para saber si la podemos aplicar o no, tendremos que ver primero si esa promesa que leemos era para alguien en concreto, para una situación particular, o si ya en su momento es una promesa general. Eso es lo primero que tenemos que ver. Si es algo para algo puntual, para una situación, o si ya fue enseñado, ¿no? Pues, por ejemplo, si leemos que Dios bendice la obediencia, pues es una promesa general, ¿no? Para todos. Pero ya si Dios le dice a Israel que
toda la planta que pise su pie será para ellos, pues eso no lo puedes aplicar para ti, no es una promesa para ti. Entonces, por eso es muy importante ver si una promesa, que podemos tener dudas, la analogía de la Escritura, si la vemos repetida en otros lugares u otros pasajes de la Biblia. En los minutos que nos quedan, voy a poner algunos ejemplos de aplicación incorrecta y de aplicación correcta. Vale. ¿Qué sería una aplicación incorrecta? En este caso, volvemos al Salmo 51, versículo 11. Dice David, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Bueno, si leemos eso, podemos preguntarnos, ¿debo hacer yo también esa misma oración? ¿Debo yo, creyente del nuevo pacto, pedirle al Señor que no quite de mí su Santo Espíritu? Bueno, pues vamos a la analogía de la Escritura, que es lo que dice el resto de la Biblia y especialmente en nuestro caso el Nuevo Testamento acerca de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, si se puede ir y venir o si viene y no se va. Bueno, pues leemos en Juan 14, 16 que el Señor dijo que el Consolador que nos iba a dar para que esté con vosotros para siempre. Si es para siempre, no es para hoy y ya mañana veremos, es para siempre. Hay un cambio con respecto al antiguo pacto. O Efesios 1:13 dice, cuando creísteis, después de escuchar el mensaje de la verdad, habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello es algo que no se puede quitar, no se puede revocar. Por lo tanto, hay una diferencia entre el antiguo pacto. El Salmo 51 fue dicho a creyentes del antiguo pacto cuando el Espíritu Santo venía sobre algunas personas y además se podía ir, no era permanente. En el nuevo pacto, la relación con el Espíritu Santo es diferente, es de posesión, donde viene y mora en el creyente para siempre. Entonces, esa es la manera de poder interpretar correctamente ese versículo, ¿no? Que no es aplicable esa oración, no tienes que hacer, si eres creyente, no tienes que orar, que el Señor no quite el Espíritu Santo de ti. Ahora, quien no conozca la Biblia, lee ese texto y podría pensar que sí. Otro ejemplo en Hechos capítulo 1, versículo 4. El Señor, antes de la ascensión, reunió a los apóstoles y dice que les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Sabéis que se refiere la promesa de la venida del Espíritu Santo. Es decir, tenían que esperar que viniera el Espíritu Santo. Pues bueno, la pregunta es, ¿y nosotros también tenemos que esperar y pedir que venga el Espíritu Santo o no? Pues, ¿qué dice la Biblia? Pues ya hemos mencionado un ejemplo en Efesios capítulo 1, versículo 13, que dice que cuando escuchamos el Evangelio y creemos, somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces ya no, en la conversión automáticamente el Espíritu Santo viene al creyente. También 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice, por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Es decir, que cuando somos añadidos a la iglesia, cuando nos convertimos, somos añadidos por recibir el Espíritu Santo, por el bautismo precisamente del Espíritu Santo. Así que esa promesa que tenían que esperar los primeros discípulos fue algo que ocurrió solo en un momento en la historia, mientras esperaban que el Señor ascendido cumpliera la promesa de enviar el Espíritu Santo. Pero una vez enviado, ya el Espíritu Santo pasa a morar en todos los creyentes en el momento de la conversión. Otro texto que a veces se aplica para predicar el Evangelio.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y seguro que, como yo, habéis escuchado muchas veces que se ha leído ese texto para predicar el Evangelio. Bueno, antes de hacer esa posible aplicación, tenemos que ver cuál es la interpretación de ese versículo. ¿Ese versículo está dirigido a inconversos o está dirigido a una iglesia? El texto lo que dice es que es la carta a la iglesia de la Odisea, ¿no? Y de hecho, aunque algunos sí piensan que tal vez es una falsa iglesia y que no son creyentes, sin embargo, por ejemplo, el versículo 19 dice que Dios los ama y los disciplina. Y la disciplina es para los hijos, no es para los que no son hijos de Dios. Y la figura probablemente de estar a la puerta, pues es una ilustración, es una figura que habla de tener a Dios fuera de nuestros asuntos, de no contar con Dios, de estar satisfechos consigo mismos, ¿no? Porque está la Odisea, dice: yo soy rico, no tengo necesidad de nada, entonces no cuenta con Dios para sus decisiones y el Señor pues no forma parte en la práctica de su vida. Y lo que está llamándoles el Señor es a que cuenten con Él y a entrar en una relación de comunión. Dice: si abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y eso es una expresión de comunión. La mesa es una mesa de comunión. Entonces se trata más bien de un llamado a restaurar la comunión del creyente que vive alejado del Señor. ¿Se puede aplicar para el Evangelio? Bueno, yo diría con matices, ¿no? Primero, no partiría de ese texto para predicar el Evangelio porque no parece que se trate de eso, porque si no, tendría que estar llamando a la conversión, al nuevo nacimiento. No hay duda que la iglesia a la que fue dirigido habría no creyentes que escucharon eso y tal vez les tocó el corazón, ¿no? Porque el Señor usa cualquier cosa para llamar a las personas, pero propiamente el texto no habla de eso. Ahora, dicho eso, yo no vería mal pues que cuando hablamos del Evangelio lo podamos usar como una ilustración de esa relación que podemos tener con el Señor. Cuando le invitamos a nuestra vida, cuando Él entra en nuestra vida, pues Él quiere compartir esa vida con nosotros. Bueno, ahí a lo mejor podéis discrepar, pero es una manera de verlo. Ahora, otros ejemplos correctos de buenas aplicaciones, y quizá mencionaré un par de ellas y vamos a concluir. La historia de David y Mefiboset. Espero que estéis relacionados más o menos con la historia bíblica. La historia de David y Mefiboset. Mefiboset es un descendiente de Jonatán, es hijo de Jonatán, descendiente de Saúl, del rey Saúl. Y entonces David pues tiene un gesto de bondad para con este hombre. Y en realidad, ¿qué es lo que enseña la historia? Pues enseña a un David que muestra bondad, que muestra fidelidad para con su palabra, con su compromiso con Jonatán, con su amigo Jonatán. Sabéis que Saúl quería matar a David porque sabía que David era el heredero al trono. Y entonces llegaron a un acuerdo por la amistad que tenían David y Jonatán, de que si Jonatán sabía que el rey iba a intentar matarle, le avisaría para que él pudiera huir. Y Jonatán a cambio le pide a David, porque Jonatán sabe que Dios le ha dicho a David que va a ser el rey, Jonatán sabe que David va a llegar a ser rey, pues entonces le pide que tenga misericordia con él. ¿Por qué? Pues porque cuando alguien llegaba a ser rey, pero no era por ser hijo de, normalmente se cargaba a todos los herederos del que podía ser rey, porque es la manera de garantizar su seguridad. Entonces Jonatán dice: bueno, David, ya sé que tú vas a ser rey porque Dios lo ha dicho, entonces te pido que por esta amistad y por ayudarte a ti a escapar, pues que cuando llegue ese momento, pues te acuerdes de mí. Y ese fue el motivo por el que David, entonces, cuando llegó a ser rey,
le llegó el momento de cumplir su promesa y de cumplir su palabra para con los descendientes que todavía vivieran de Saúl, de aquel rey Saúl. Ahora, ¿se puede hacer una aplicación evangelística de esta historia? Pues sí, porque tiene todos los elementos que coinciden con la experiencia de la salvación, ¿no? De la conversión. Encontramos en David, cuando ha llegado al trono, que su trono, que podía ser un trono simplemente de hacer justicia, es un trono de gracia, es un trono de misericordia. Y además la tiene hacia el que no tenía derecho ninguno. Él era el rey y no tenía por qué tener ningún gesto favorable para Mefiboset. Entonces, así, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, encontramos que el trono de Dios también es un trono de gracia por la obra de Cristo, ¿no? Por lo que Él hizo por nosotros. Eso lo enseña en Efesios 2, que por su misericordia, los que estábamos muertos, que merecíamos la muerte, pues nos dio vida por gracia. Y Hebreos 4 habla de ese trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia. Así que vemos ese paralelismo. También lo vemos en la condición de Mefiboset. Mefiboset estaba lisiado de ambos pies, no podía caminar y fue a causa de un accidente que ocurrió cuando era un bebé, un niño muy pequeño, y su nodriza pues se cayó y dio lugar a que él quedara dañado de los pies. Y otra vez aquí coincide con la figura del pecador, de los seres humanos, que todos somos caídos, estamos lisiados, por así decirlo, por la acción de otra persona. Mefiboset no tenía culpa, no fue él que se cayó, fue la nodriza, pero él recibió y heredó las consecuencias. Y así el pecador, pues tampoco, aunque nosotros de por nosotros mismos hubiéramos decidido pecar, hemos recibido esa herencia que nos viene desde Adán. Otra coincidencia, otro paralelismo. Mefiboset vivía en la casa de Maquir. Maquir significa vendido. Y en la tierra de Lodebar, que significa tierra sin pastos. Pues parece muy significativo, ¿no? Que Mefiboset vivía como vendido en una tierra sin pastos. Así es el pecador sin Cristo, ¿no? Vendido a Satanás y en un desierto, insatisfecho. Y luego vemos como David fue a buscar a Mefiboset y lo trajo. No fue Mefiboset que fue a suplicarle a David que tuviera ese favor para con él. Fue David el que tomó la iniciativa de buscar a Mefiboset. Y así es con el pecador. El pecador, dice Romanos, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que si Dios no nos busca, nadie busca a Dios. Y Lucas 19 dice que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que es Dios siempre el que busca. Luego nosotros tenemos la oportunidad de responder. Y por último, en esta historia, pues hay otro punto más en común, y es que encontramos a Mefiboset que come a la mesa del rey cada día. Y así es, la persona que es salvada tiene comunión con Dios y participa de todas sus bendiciones. Pues es un ejemplo de una aplicación de una historia aplicada a la experiencia de la salvación.